Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El que vigila el barranco. Me llamo Aurelio Santana, pero en el rancho todos me dicen Lelo, y he vivido siempre en estas tierras secas de Durango entre milpas, chivas y polvo pegado a la garganta. Aquí uno aprende a leer el cielo, a distinguir una pisada fresca de otra vieja y a caminar de noche con la lámpara en la mano sin hacerle caso a los ruidos que siempre trae el monte. Nuestro lugar casi ni sale en los mapas. El rancho La Tinaja son unas cuantas casas de adobe pegadas al camino de terracería y alrededor puro cerro pelón, mezquites torcidos y nopaleras. La gente se conoce desde generaciones y las historias también, y desde niño escuché hablar del Barranco del Encantó, un corte profundo más allá de los potreros viejos donde, según los ancianos, tiraban cuerpos en tiempos bravos y donde dicen que cuando el viento baja del norte se oyen lamentos que suben por las paredes de tierra, pero yo pasé muchas veces por ahí de día arreando ganado o buscando leña y nunca vi nada más que piedras, sombra fresca y silencio. Un invierno las cosas cambiaron primero con los animales. Por varias noches seguidas las vacas amanecieron fuera del corral sin que se quebraran las trancas, todas pegadas a la cerca del sur mirando hacia el mismo punto del cerro. Como si algo estuviera parado en la orilla del monte viéndolas, los perros ladraban desesperados hacia ese lado. Pero cuando salíamos con la lámpara solo encontrábamos la negrura y el dibujo quieto de los árboles, hasta que una mañana hallamos una ternera tirada junto al bebedero, sin mordidas ni sangre ni huellas de pleito, solo tendida como costal vacío, fría al tocarla y con los ojos abiertos apuntando hacia el rumbo del barranco, y todos preferimos decir que había sido enfermedad, porque en los ranchos muchas cosas se tapan cambiándoles el nombre. Poco después el mayordomo del agua avisó que iban a soltar corriente de la presa en la madrugada y que había que cerrar la compuerta del canal viejo para que no se nos inundara la parcela del fondo. Ese terreno era de mi padre y la obligación también, así que me tocaba ir quiera o no. Recuerdo a mi mujer mirándome mientras guardaba el machete y la lámpara en el morral y diciéndome que no bajara por el camino que lleva directo al Barranco del Encantó, que rodeara por las lomas aunque tardara más. Y yo asentí solo para tranquilizarla, porque por dentro ya había decidido tomar la vereda corta. Las madrugadas en el monte nunca me habían dado miedo y pensaba que esa no sería la primera. Salí de la casa poco antes de las 3, con el aire cortando la cara y el cielo limpio lleno de estrellas tan brillantes que parecía que uno podía tocarlas. El suelo crujía bajo las botas y la lámpara alumbraba un círculo pálido delante de mí mientras el resto era pura sombra y un silencio raro sin grillos ni ranas. Llegué al punto donde la vereda se parte. A la izquierda sube por las lomas hasta el canal y a la derecha baja serpenteando hasta el borde del barranco. Pensé un instante en la voz de mi mujer y en la siembra que podíamos perder si el agua se desbordaba, y al final mis pies se fueron solos por la bajada, notando como el aire se hacía más frío aunque no soplara viento y como la tierra se sentía blanda bajo las suelas, como si guardara humedad aún en pleno tiempo de secas. Iba atento, oyendo mi propio paso, cuando vi algo que no tenía por qué estar ahí. Al otro lado del corte, donde solo debía haber monte, una luz se movía entre los árboles, y no era de linterna porque el brillo era bajo, amarillento, como lumbre de ocote a punto de apagarse, que parecía respirar encendiéndose y apagándose despacio. Alrededor distinguí figuras paradas en círculo, todas quietas como postes clavados en la tierra. Me agaché pegando el cuerpo a un pirú viejo, apagué mi lámpara y dejé que los ojos se acostumbraran a la penumbra mientras contaba las siluetas, 1, 2, 3, hasta 8, y en medio del círculo vi algo tirado, alargado, del tamaño de una persona acostada. Por un momento la luz se hizo más fuerte, como si alguien le echara aire, y los contornos se marcaron mejor. Vi que las figuras no traían sombrero ni nada en la cabeza y que el pelo les caía lacio hasta los hombros. Aunque varias tenían cuerpo de hombre, parecían todas iguales, como hechas en serie, sin rasgos claros, salvo una que estaba al frente y que giró un poco dejando ver el perfil. Y ahí sentí que el aire se me atoraba en la garganta porque reconocí a don Anselmo, el viejito que vende queso en la tienda de la carretera. Por la oreja chueca y la cicatriz que le cruza la mejilla derecha,
cicatriz que yo mismo le había visto muchas veces cuando se acomodaba el rebozo para cubrirse del sol. Mi mente no alcanzaba a entender qué hacía ese hombre, que apenas puede caminar de su casa a la tienda, parado de madrugada en aquel tajo mal nombrado, y justo entonces una piedra rodó bajo mi bota, pegó contra otra y el golpe seco se extendió por la barranca como si hubiera tronado la escopeta. La luz del otro lado titiló y todas las figuras se voltearon al mismo tiempo hacia donde yo estaba. Se siente en el cuerpo cuando algo te fija la mirada, aunque no veas los ojos. Una presión pesada en el pecho y un vacío en el estómago. Luego empezó un murmullo grave hecho de muchas voces hablando tan bajo que no se entendía ninguna, pero que se sentían juntas como un solo hilo tirando hacia abajo. Mi cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Intenté pegarme más al suelo y retroceder sin ruido. Pero ya era tarde porque una de las siluetas se desprendió del círculo y empezó a bajar por la ladera buscando la orilla del barranco y detrás de ella se movieron otras sin prisa, como si supieran que en el monte uno siempre tropieza. No recuerdo bien cómo empecé a correr, solo tengo pedazos de la subida, las manos raspadas por las piedras, el morral golpeándome la espalda, las ramas que se quebraban a mi paso y detrás el murmullo creciendo mezclado con pasos pesados que se acercaban mientras yo me negaba a voltear, seguro de que si veía a aquellos siguiendo mis huellas las piernas no me iban a responder. Seguía ciegas hasta que el aire me quemó los pulmones y, cuando por fin vi a lo lejos la mancha oscura de mi rancho contra el cielo, casi me dejo caer de alivio, pero no aflojé el paso hasta entrar al corral y cerrar la tranca. Solo entonces me atreví a mirar hacia el rumbo del barranco y la llanura estaba quieta, igual que siempre, sin luces ni sombras fuera de lugar, el monte fingiendo inocencia. No regresé al canal y el agua se metió a la parcela, perdiendo parte de la siembra, pero esa pérdida se sentía pequeña junto a lo que traía en la cabeza. Esa noche me quedé sentado en la cocina con la lámpara encendida y la escopeta junto a la silla, oyendo cada crujido de las vigas y cada leve roce de las ramas en el techo, mientras mi mujer despertaba de vez en cuando, me miraba sin preguntar y volvía a acostarse, porque aquí cuando un hombre se queda así hasta que amanece es mejor no meter las manos. Al día siguiente salí a revisar los daños y, cuando pasé frente a la casa de don Anselmo, lo vi sentado en su silla bajo la sombra del tejabán con sus canastas de queso acomodadas como siempre. Lo saludé con la cabeza y él respondió igual, pero por un segundo se me quedó viendo fijo, con una mirada tan tranquila que me dio más miedo que la de la noche anterior. Luego sonrió mostrando los dientes gastados y algo dentro de mí se encogió. Quise creer que lo de la barranca había sido engaño del cansancio, pero el cuerpo no se deja convencer tan fácil, porque desde entonces cada vez que salía al patio a cierta hora sentía que alguien se quedaba parado en el límite donde empiezan los mezquites y el perro, que siempre ladraba a todo, se tiraba junto a la puerta con las orejas hacia atrás, mientras cuando el viento venía de ese rumbo traía un olor raro a tierra húmeda mezclado con algo agrio imposible de explicar en pleno tiempo de secas. Un par de semanas después llegó a mi casa Mateo, el del comisariado, hombre seco de pocas palabras. Se paró en la puerta con el sombrero en la mano y me dijo que andaban buscando a un jornalero que no había regresado desde la noche anterior. Algunos lo vieron tomar rumbo al canal viejo cargando un rollo de alambre para reparar una cerca y su familia ya estaba inquieta. Yo asentí en silencio hasta que Mateo agregó que en la orilla del barranco del Encantó habían encontrado un morral viejo y que adentro traía mis iniciales marcadas con tinta porque era uno de los que yo usaba en el campo. En ese instante sentí que el estómago se me hacía nudo mientras le explicaba que ese morral lo había extraviado tiempo atrás y que cualquiera pudo hallarlo y usarlo. Él me miró un rato sin parpadear, luego escupió a un lado y se fue sin más, dejándome con la idea clavada de que algo allá abajo ya había cobrado por mi curiosidad. Esa noche el miedo dejó de estar solo en el recuerdo y se metió al patio. Alrededor de la medianoche escuché pasos lentos sobre la tierra que no eran ligeros como los de un muchacho ni pesados como los de una vaca, sino cadenciosos, arrastrados. Mi perro no ladró, solo dejó escapar un quejido y se escondió detrás de la mesa. Yo tomé la lámpara y la escopeta y me acerqué a la ventana sin encender nada. Afuera la claridad de la luna dibujaba el guayabo plantado junto al aljibe y, junto a él, había alguien parado muy quieto con la cabeza agachada y los brazos colgando. Reconocí la figura de inmediato porque se veía igual que don Anselmo, aunque algo no encajaba, la espalda se miraba demasiado larga.
La camisa no terminaba donde debía, como si el tronco se hubiera estirado, y las piernas eran finas, rectas, como varas clavadas en la tierra. Abrí la puerta despacio, con el aire helado pegando en la cara, a pesar del calor que había hecho durante el día, y el hombre junto al guayabo levantó la cara sin prisa. Mi mente se resiste a recordar cada detalle porque hay cosas que se borran solas para que uno no se quiebre del todo, pero juro que las facciones de aquello cambiaban como si no alcanzaran a decidir qué rostro usar y, por momentos, era el abuelo que me enseñó a sembrar, luego el jornalero desaparecido, después el mismo Mateo, y entre cambio y cambio siempre tenía la misma mirada vacía, como entrada abierta a un cuarto sin fondo. No dijo palabra ni dio un paso hacia mí, solo levantó un poco la mano y señaló con 2 dedos extendidos en dirección al barranco del Encantó y, cuando parpadeé un segundo después, ya no estaba, quedándose solo el árbol, el patio silencioso y el perro temblando contra mis pies. Desde entonces entendí que lo que vi aquella madrugada en el barranco del Encantó no era solo gente haciendo cosas que no me importaban. Lo que fuera que habita ahí tomó nota de que yo lo miré y decidió acercarse de vez en cuando a recordármelo. Algunos jornaleros siguieron desapareciendo. De vez en cuando el agua del canal amanecía turbia con un olor metálico que nadie se explicaba, pero nadie hablaba de eso en voz alta, en las noches en que el viento sopla fuerte y las láminas del techo vibran. Me tapo la cabeza con la cobija como si fuera un niño y aún así siento la presencia parada allá lejos, entre las siluetas de los mezquites, esperando que cometa el error de volver a acercarme al borde de ese corte en la tierra. Han pasado años desde aquella temporada y ya casi no voy al campo, solo vigilo de lejos y dejo que los hijos hagan el trabajo pesado. Pero el miedo se me quedó pegado a la piel como costra vieja, y aunque muchos aseguran que el monte es noble y que solo hay que respetarlo, yo sé que hay sitios marcados por algo que no alcanzo a entender y que exigen silencio. Por eso no he contado esto a nadie más, porque aquí el terror no se grita, se guarda en la garganta y se traga en seco. Y aún así cada vez que alguien menciona que piensa cruzar de noche por el rumbo del barranco del Encantó me quedo mirándolo y por dentro me dan ganas de decirle que busque otra vereda, que aunque llegue más tarde llegue completo, porque hay presencias que no soportan que las vean y cobran caro la curiosidad del campesino que se cree más terco que la oscuridad misma. La tierra que respira. Me llamo Martín Salgado y toda mi vida he sido campesino. Nací en un rancho pegado al cerro entre Durango y Sinaloa. De niño aprendí a usar el azadón antes que un lápiz y desde entonces no he hecho otra cosa que sembrar maíz y frijol, regar y cortar bajo el sol. Así vivió mi padre y así pensaba morirme yo. Cuando el comisariado, don Lauro, me ofreció un trabajo aparte, mejor pagado que cualquier jornal, casi no lo pensé. Mi esposa estaba enferma y el maíz venía flaco. El encargo era cuidar una parcela retirada del pueblo, limpiar acequias, revisar una bomba de agua y dormir ahí unos días para que nadie se metiera. Me llamó la atención que ofreciera tanto por algo tan sencillo y le pregunté si era tierra en pleito o asunto de gente armada. Dijo que no, que el problema era otro, que nadie aguantaba ahí, que todos se iban a los pocos días y que la parcela traía fama desde los años 70. Cuando pertenecía a una familia que llegó de fuera y desapareció de repente. Según las pláticas ahí pasaban cosas, pero que eran cuentos de pueblo, y al final el hambre decidió por mí. Salí una tarde con el sol alto, montado en el burro, con mi morral, un catre doblado y el machete al cinto. Primero tomé terracería, luego vereda y al rato ya no había camino, no más piedras, espinas y monte cerrado. Un silencio grueso sin grillos ni perros, de vez en cuando un pájaro que lanzaba un chillido seco y se callaba. Sentía el cerro pegado a la nuca pero seguí, pensando en el dinero y en mi esposa. La parcela estaba cercada con alambre viejo y postes vencidos. La entrada era una tranca de madera comida por la humedad. Adentro alguien había intentado limpiar y luego abandonó unos surcos secos. La tierra cuarteada y el monte avanzando otra vez. A un lado estaba la casita donde dormiría, un cuarto de adobe sin puerta, techo de lámina, piso apisonado, olía a polvo guardado, pero, para un campesino, eso ya es techo. Revisé la bomba del agua a un lado del arroyo, la encendí un momento, el ruido rebotó en el monte y se apagó dejándolo todavía más callado. Luego me puse a limpiar las acequias mientras quedaba luz, levantar lodo,
Sacar ramas, abrir paso al agua, el cuerpo ocupado y la mente tranquila, me repetía que todo eran historias y que la tierra no tiene la culpa de los chismes. Ya casi oscuro regresé al cuarto, dejé el machete recargado en la pared, el morral en el catre y salí un momento a juntar ramas secas para prender fogata. No tardé nada. Cuando regresé el machete ya no estaba donde lo había dejado. Al principio pensé que me estaba confundiendo, lo busqué entre los costales y detrás de la puerta caída. Nada, era la única herramienta buena que traía. Salí y lo vi, el machete estaba clavado en medio de la parcela, derecho, hasta la mitad en la tierra, como si alguien lo hubiera puesto ahí con calma. Miré hacia el monte, no había viento ni pasos ni voces, me obligué a pensar que yo mismo lo había llevado sin acordarme, que el cansancio me estaba jugando en contra, encendí la fogata, cené un taco y me acosté. La noche cayó de golpe, sin luna, desde el catre escuchaba el crujir de las láminas, el correr del arroyo y algo más, como pisadas pesadas que daban vueltas alrededor del cuarto, pegadas a la pared, una y otra vez, sin alejarse nunca. Me tapé hasta la cabeza, sudando, en algún punto me ganó el sueño, pero desperté antes de que aclarara, con la boca seca y el cuerpo entumido, salí y vi las marcas, alrededor del cuarto, pegadas a la pared. Había huellas profundas en la tierra blanda, no eran de vaca ni de burro, parecían de persona pero más largas, como si los dedos se estiraran hacia adelante, seguían un círculo casi perfecto y luego se perdían de golpe. No había rastro de que hubieran ido hacia la entrada ni hacia el arroyo. Simplemente empezaban y terminaban ahí. Con el estómago apretado me puse a trabajar, era eso o largarme en ese momento, limpié acequias, corté maleza, me di surcos, pero todo el día sentí la mirada del monte clavada en la espalda. Al caer la tarde, detrás del cuarto, encontré algo que no había visto, una rueda de piedras acomodadas con paciencia, en medio la tierra se veía más oscura y suelta, encima, clavadas de pie, 3 ramas secas con tiras de tela amarradas en la punta, deshilachadas, manchadas, y de una de ellas colgaba un collar hecho con piezas amarillentas ensartadas en un hilo negro. En cuanto lo vi supe que no era juego, alguien había trabajado esa tierra, pensé en patear las piedras y romper las ramas, pero algo en el pecho me detuvo, me aparté despacio, esa noche el frío entró distinto, como si se colara desde abajo por el piso apagando el fogón, me acosté temprano, la oscuridad parecía tener peso, se sentía sobre el cuerpo, se oía mi respiración y el latido del corazón en los oídos y, por encima de todo, una voz bajita y raspada diciendo mi nombre desde la puerta. Martín. No era sueño, la mente cansada conoce la diferencia, la voz volvió a llamarme desde la esquina del cuarto, luego desde afuera, junto a la ventana rota, no decía otra cosa, nomás mi nombre, despacio, como probándolo. Yo me quedé inmóvil, recordando lo que decían los viejos, que hay cosas que nomás esperan que uno conteste para agarrarse de esa palabra, así que no dije nada, apreté los dientes y esperé a que el aire dejara de sentirse espeso. Cuando por fin amaneció, un rayo de luz se coló por la grieta de la pared y vi que la tierra dentro del cuarto estaba marcada con líneas, como si alguien hubiera arrastrado las manos abiertas desde la puerta hasta el borde del catre. Las marcas terminaban justo donde yo ponía los pies, ahí se cortaban, como si algo se hubiera detenido a un paso de subirse. Ese día la curiosidad pudo más que el miedo. Tomé la pala, me arrodillé junto a la rueda de piedras y empecé a escarbar. El olor a tierra vieja salió de golpe, la tierra estaba floja, como si ya la hubieran levantado varias veces. No tardé en toparme con algo duro envuelto en plástico negro, frío, lo saqué y lo abrí a medias. Adentro había un cuerpo pequeño de animal acomodado con cuidado. Alrededor del cuello traía un alambre con pedacitos de metal brillante y, entre las patas, amarrado con un lazo, un papel casi deshecho donde todavía se alcanzaba a leer un apellido, el mío. El mundo se me fue a los oídos, pensé en quién podía saber mi nombre y desde cuándo, si lo habían enterrado esa misma noche mientras yo dormía o si alguien lo había puesto mucho antes, esperando que un día llegara un Martín cualquiera. Solté el bulto, me aparté de rodillas, busqué con la mirada algo, un movimiento, un tronco que no hubiera estado antes, nada. Solo la parcela quieta y el collar inmóvil colgando de la rama. Ya no quise quedarme ni un minuto, recogí mis cosas a la carrera, salí por la tranca y,
Antes de empezar a bajar el cerro, volteé una sola vez. Juro que la tierra en medio de la rueda de piedra se levantaba y bajaba despacio, como si respirara. Me apuré a bajar, el burro casi trotando, cada sombra del camino parecía tener ojos. Llegué al pueblo directo a mi casa, no pasé con don Lauro ni con nadie. Mi esposa se espantó al verme tan pálido. Le dije que el trabajo se había acabado y que no pensaba volver. Esa noche dormí ahí, con ellos, sintiéndome a salvo. Pero a los 2 días, cuando salí a revisar la milpa detrás de la casa, vi las marcas en la tierra, las mismas huellas largas y deformes que había visto en el cerro. Venían desde el monte y terminaban frente a mi puerta, ni un paso más adentro, solo se detenían ahí. Hundidas, como si algo se hubiera quedado parado mirando hacia adentro. No le conté nada a mi familia, pero esa noche, con el pueblo en silencio, la voz volvió, la misma voz raspada de la parcela diciendo mi nombre desde el patio, luego desde la ventana y luego tan cerca que sentía el aire helado pegado al cuello. Mi perro, que siempre ladraba por cualquier cosa, se metió bajo el fogón y no salió hasta el amanecer. Yo apretaba las manos bajo la cobija y pensaba que si abría la boca, aunque fuera para rezar, algo se me iba a meter hasta adentro. Varias madrugadas fueron iguales, huellas frescas frente a la puerta, la voz rondando la casa, mi esposa insistiendo en que fuera a cobrar el dinero, en que no podíamos darnos el lujo de perderlo. Pero cada vez que pensaba en subir de nuevo al cerro sentía la misma presión en el pecho que sentí junto a la rueda de piedras. Entendí que esa tierra me había agarrado, que ya conocía mi nombre y mi olor. Al final vendí lo poco que tenía, pedí prestado lo que faltaba y me fui del pueblo con mi familia. Nos fuimos a otro estado, a tierra más abierta, cerca de la carretera, donde siempre se escuchan motores y la noche nunca es totalmente negra. Empecé de nuevo, sembrando poco, levantando la casa con tablas y lámina, tratando de no acordarme. El tiempo ha pasado y ya no escucho mi nombre en la madrugada ni encuentro huellas frente a la puerta, pero hay días en que el viento se detiene de golpe y el terreno se queda tan callado que puedo oír mi propio corazón, y entonces vuelve a mí el olor de aquella tierra vieja y siento, otra vez, la certeza de que allá en el cerro quedó algo que sigue respirando y esperando, paciente, el día en que la necesidad me haga aceptar otro trabajo demasiado bien pagado. El surco que respira. Me llamo Aurelio Galván y toda mi vida he trabajado la tierra. Nací en un rancho escondido en la sierra de Durango, por el rumbo donde los caminos se vuelven pura terracería y el monte se cierra tanto que parece que se lo quiere tragar todo. A nuestro lugar le dicen el pino gacho porque nomás hay un pino grande, torcido, que sirve de referencia para los que se pierden. La parcela que siembro fue de mi padre, y antes de mi abuelo. Dicen que antes de ellos ya era ajena, que la gente no se acercaba, pero de eso casi nadie habla. Siembro maíz, frijol y algo de calabaza. A mano, con yunta y machete, como se hacía antes. Cuando el ciclo viene bueno alcanza para guardar en costales y vender un poco en el pueblo. Cuando viene malo, apenas si comemos. Esa temporada que les voy a contar fue rara desde el principio. Las lluvias se retrasaron. Algunos vecinos se fueron a la ciudad a probar suerte y mi mujer decidió irse con nuestros hijos a la casa de su hermana en la cabecera porque la escuela allá está mejor. Yo me quedé solo en el rancho para cuidar el terreno. Pensé que sería como otras veces, trabajo, silencio y noches frías. La primera señal llegó una madrugada. Estaba acostado en el catre dentro de la casita de madera que levanté junto a la milpa. Afuera el viento apenas movía las láminas y el fogón ya se había apagado. Me despertó un silencio distinto, como si el monte contuviera el aire. Mis perros, Tigre y Mancha, estaban encogidos bajo la mesa, sin ladrar, con las orejas pegadas hacia atrás. Me levanté pensando que sería un coyote, agarré la lámpara y salí con el machete en la mano. Lo que primero noté fue que no se escuchaban ni grillos ni ranas, nada. Solo la sangre en mis oídos. Caminé entre los surcos, alumbrando la tierra. El maíz apenas iba levantando, las plantas tiernas se mecían poquito. De pronto sentí algo como un paso detrás de mí, bien cerquita. Volteé de golpe, levantando la lámpara, y no había nadie.
Solo mis propias huellas regresando. Me reí nervioso, me dije que estaba sugestionado por estar solo, y volví a la casa. Antes de entrar, Tigre soltó un gemido raro y miró hacia la parte alta de la ladera, donde empieza el pinar. Yo también miré. Arriba, entre las sombras, algo blanco se movió despacio y luego se escondió detrás de los troncos. No alcancé a ver qué era. Al día siguiente, mientras revisaba los surcos, encontré algo que no era mío. En medio de la sembrada, alguien había clavado una varita de encino, afilada, con un hilo oscuro amarrado en espiral. El hilo tenía pedacitos de tierra pegada y algo que parecía cabello enredado. Lo primero que pensé fue en brujería. No soy muy creyente de esas cosas, pero crecer en el monte enseña a respetar lo que uno no entiende. Me dio coraje. Arranqué la vara, la partí y la aventé al arroyo seco. No le conté a nadie ese día. Unos días después bajó al rancho Don Librado, el más viejo del rumbo. Venía a ver su ganado y a revisar un alambre caído. Mientras tomábamos café le mencioné lo de la varita, como quien no quiere la cosa. Él se quedó viendo hacia la ladera, sin mirarme, y dijo que cuando era joven en esa parte del monte vivía una familia sola, que de la noche a la mañana desapareció. Nada más quedaron los corrales tirados y una cerca rota. No quiso dar más detalles. Eso me dejó con una inquietud clavada en el pecho. Las señales siguieron. Cada cierta mañana, al revisar la milpa, aparecían cosas que yo no había dejado. Piedras acomodadas formando figuras torcidas alrededor de una planta. Trozos de tela vieja, húmeda, atados a las hojas del maíz. Montoncitos de tierra removida junto al surco, como si hubieran escarbado con manos delgadas y luego tapado a medias. Ningún animal hace esas cosas. Los perros olían los sitios marcados y lloraban bajito, a veces se negaban a pasar por ahí. Decidí quedarme una noche completa afuera, sin dormir. Me acomodé junto al árbol de pirul que marca la orilla del terreno, con la lámpara apagada y el machete recargado en el hombro. Tigre y Mancha se echaron a mi lado, inquietos. El cielo estaba despejado, pero sobre la milpa parecía pasar una sombra tenue, como si algo tapara la luz sin moverse. El tiempo se alargó. En cierto momento dejó de soplar el aire y el olor de la tierra húmeda se volvió pesado, casi dulce, como cuando se destapa una tumba vieja que nadie visita. Entonces lo escuché. Sonido de pasos arrastrados subiendo por el camino de los burros, directo hacia el terreno. No era gente caminando normal. Cada paso sonaba torpe, como si las plantas de los pies cayeran de lado. No se escuchaba ropa, ni resuello. Solo la tierra cediendo. Los perros temblaban. No ladraban, no gruñían. Estaban como paralizados. Cuando la sombra llegó al primer surco, algo dentro de mí me dijo que no prendiera la lámpara. Aún así lo hice. El reflejo iluminó solo un tramo del terreno. Entre las plantas vi una figura alta y demasiado flaca, de espalda, con la ropa pegada como trapo mojado. No se apreciaba la cara. Lo único que vi claro fueron sus manos, largas, hundiéndose en la tierra junto a cada planta, como buscando algo bajo las raíces. Delante de sí llevaba un costal oscuro que parecía lleno de nada pero que se arrastraba con un ruido de piedras. Respiré hondo y en ese momento la luz parpadeó. Cuando volvió, ya no estaba. Corrí entre los surcos, llamando a los perros, pero ellos se quedaron pegados al pirul. Más adelante, donde la tierra se sentía más floja, encontré algo tirado. Era un jarro viejo, envuelto en trapos húmedos, amarrado con alambre oxidado. De él salía un olor podrido, no de animal muerto, sino más desagradable, como carne en agua vieja mezclada con pólvora. Lo tomé con asco y lo llevé hasta el arroyo, pensando en romperlo. Cuando lo levanté contra la piedra, algo adentro se movió, como si grandes insectos chocaran por dentro. Sentí un impulso fuerte de soltarlo. En lugar de reventarlo, lo dejé sobre la tierra y le aventé encima un montón de piedras hasta taparlo. Desde esa noche el rancho ya no fue el mismo. Comenzaron los golpes en la pared de madera cuando ya estaba acostado.
Sonaban a la altura del piso, como si alguien caminara pegado al muro y arrastrara la mano. Algunas madrugadas la puerta amanecía abierta a pesar de que yo recordaba haber deslizado la tranca. Otras veces, al despertar, encontraba marcas de dedos embarrados en lodo en la mesa, cerca de mi plato. Los perros adelgazaron de la nada y se la pasaban mirando hacia el mismo punto del cuarto, justo encima de la única ventana. Un día no aguanté más y bajé hasta el pueblo a buscar a doña Basilia, curandera conocida que vive junto al río. Le conté lo necesario, sin adornos, lo de la sombra, las varas, el jarro. Ella escuchó en silencio, me tomó de la muñeca, cerró los ojos un rato. Luego dijo que esa tierra no estaba sola, que allí se había pedido algo hace muchos años y nunca se pagó completo. Me recomendó regresar el jarro al terreno, no al arroyo, y encender una vela blanca en el centro de la milpa, sin rezos aprendidos, solo con palabras mías. Volví al rancho con el estómago apretado. Desenterré como pude el jarro entre las piedras del arroyo. El alambre estaba más apretado, los trapos más fríos. Lo llevé al surco más antiguo, donde mi padre decía que había empezado todo. Cavé con la pala hasta que la tierra cambió de color y olor, volviéndose más negra y húmeda. Coloqué el jarro ahí, sin abrirlo, y lo cubrí. Encima clavé una cruz de ramas. Ya era de tarde cuando prendí la vela y me quedé de pie junto a ella. No recé nada aprendido. Solo dije que yo no tenía cuentas pendientes con nadie, que solo quería sembrar en paz y que si algo o alguien tenía derecho antes que yo, lo respetaba, pero que dejara en paz las plantas y la casa. Esa noche el viento sopló raro. No era el aire frío de siempre, sino un aire pesado que entraba y salía por la puerta como si respirara el cuarto. Yo me tapé hasta el cuello, con el machete al alcance. En la oscuridad, la madera del techo comenzó a crujir, no por viejo, sino como si algo caminara por encima con paso ligero. De pronto sentí que la cama se hundía tantito a un lado, como cuando un niño se sienta en la orilla. Se me fue la sangre a los pies. No me moví. Sentí un frío muy concentrado cerca de mis piernas y un olor a tierra recién removida. No escuché voz alguna, pero en mi mente se formó la idea de que alguien se había acomodado allí, mirándome dormir. Lo más terrible fue que, al amanecer, en el piso junto al catre, vi marcas de barro. Eran huellas pequeñas, descalzas, que iban de la puerta a mi cama y de ahí hacia la pared que da a la milpa. La seguí temblando y al salir vi que el rastro se perdía justo donde había enterrado el jarro. La veladora se había consumido por completo, dejando la cera derramada como si alguien la hubiera empujado varias veces antes de apagarse. Después de eso, el terreno se tranquilizó. Ya no encontré piedras acomodadas ni trapos amarrados al maíz. Las noches siguieron siendo frías, pero volví a escuchar grillos y ranas. Los perros empezaron a dormir más tranquilos, aunque nunca volvieron a entrar a la casita al anochecer, se quedaban afuera, mirando hacia el surco marcado con la cruz de ramas. Yo retomé el trabajo, tratando de pensar en otras cosas, pero el miedo ya se me había metido en el cuerpo como humedad. Pasó el tiempo y mi familia volvió al rancho. No quise contarles todo. Solo les pedí que no jugaran cerca del pirul y que no se acercaran al surco donde estaba la cruz, que por respeto lo dejaran así. Una tarde, mientras cargábamos elotes, mi hijo menor se me acercó muy serio. Dijo que había visto un niño parado entre el maíz, delgado, sin zapatos, con la ropa vieja pegada al cuerpo, mirando hacia la casa. Que lo llamó, pero el otro no respondió, solo se dio la vuelta y se metió entre las plantas. Yo sentí que el corazón se me iba para abajo. No le dije nada. Solo le ordené que se quedara en el patio. Sigo viviendo en el mismo lugar, sembrando la misma tierra. Cada temporada enciendo una vela en el surco de la cruz antes de empezar a sembrar. No lo hago por costumbre bonita, sino por miedo y por un respeto que no sé de dónde salió. He aprendido que la tierra no solo guarda agua y semillas. También guarda lo que la gente hizo sobre ella, lo que prometió y no cumplió, lo que escondió porque no quiso enfrentar.
A veces, cuando camino entre los surcos al atardecer, siento que alguien más camina a mi lado, con paso torpe, como arrastrado. No lo veo, pero sé que está. Por eso, si algún día a mis hijos les toca heredar este lugar, les dejaré dicho que no toquen el surco de la cruz. Que no busquen jarros ni traten de entenderlo todo. Que si la tierra les da maíz, frijol y calma, se den por bien servidos. Lo demás no es asunto nuestro. Hay cosas acá arriba en la sierra que no quieren irse, y uno aprende a vivir con ellas, siempre y cuando las deje respirar entre los surcos. Los que regresan del monte. Me llamo Aurelio Martínez, tengo 57 años y toda mi vida la he pasado en el mismo ejido, entre la sierra y el río, levantándome antes de que aclare para ver el riego del maíz, revisar el ganado y componer cercos. No me considero un hombre miedoso porque he visto de todo, desde tormentas que se llevan el techo de la casa hasta hombres tirados en las brechas con un tiro mal puesto. Uno se acostumbra a la idea de que la muerte llega cuando le toca y sigue trabajando, pero lo que empecé a vivir hace unos meses me partió en dos la vida, porque desde entonces duermo ligero, con la escopeta recargada junto a la cama, la lámpara prendida y el oído atento a cada paso que se oye en el patio. Todo comenzó a mediados de junio, lo recuerdo bien porque ya se había venido la primera lluvia fuerte y la tierra estaba blanda. Ese día me quedé hasta tarde acomodando unas líneas de riego en la parcela de atrás, la que queda más pegada al monte. Cuando terminé ya la luz se estaba yendo detrás del cerro y solo quedaba ese resplandor pálido que no es día ni noche. Me senté en una piedra frente a la casa para dejar que se me enfriara el cuerpo. Tizoc, mi perro, se echó a mi lado como siempre. El aire olía a tierra mojada y a leña. Todo parecía normal hasta que de pronto sentí esa incomodidad rara que te recorre la espalda, como si alguien estuviera parado justo detrás de ti mirando fijamente sin decir nada. Pensé que era cansancio, pero el cuerpo reconoce cuando lo están viendo. Levanté la cabeza y miré hacia la orilla del corral, entre los nopales y los mezquites. Ahí vi una figura parada donde no debería haber nadie, alta, demasiado delgada, inmóvil. Al principio pensé que sería algún vecino atravesando el terreno o un muchacho de los que suben a cortar leña. Quise gritar un saludo pero la voz se me atoró. Tizoc no ladró, solo empezó a temblar y a gemir bajo, pegado a mi pierna como si quisiera meterse debajo de mí. Agarré la lámpara de mano, el machete y empecé a avanzar despacio. Cada paso que daba sentía que los pies me pesaban el doble, y sin embargo seguí, porque uno aquí aprende a no mostrar miedo. Cuando llegué al lugar donde había visto la figura ya no había nadie, solo los magueyes brillando mojados y el sonido del agua cayendo de las hojas. Alumbré alrededor buscando cualquier rastro de huellas, ramas quebradas, algo. Pero la tierra estaba revuelta por las pisadas del ganado y no vi nada que me dijera que ahí había estado una persona. Regresé a la casa diciéndome que tal vez la vista me jugó una mala pasada. Esa noche dormí mal. Me despertaba a cada rato con la sensación de que alguien estaba parado afuera, pegado a la ventana. Sin embargo, cuando me asomaba solo veía el patio oscuro y a lo lejos la línea negra de los árboles. Los días siguientes traté de no pensar en eso. El trabajo no deja. Pero poco a poco empecé a notar cosas que no encajaban. Primero fue una cerca que apareció desamarrada, como si alguien hubiera quitado el alambre con cuidado, sin romperlo. Luego vi que alrededor del pozo se marcaban pisadas de pies descalzos que daban vueltas y vueltas, como si una persona se hubiera pasado allí horas caminando. Lo más raro era que esas pisadas venían desde el monte y se quedaban en el patio, nunca se dirigían a la brecha ni al camino del pueblo. Era como si llegaran y se detuvieran frente a mi casa nomás para estar ahí. Fui al pueblo a comprar sal, clavos y medicina para el ganado y en la tienda de don Melesio, mientras me despachaba, le platiqué medio en broma lo de las pisadas y la figura en el monte. Esperaba que se riera y me dijera que ya me estaba volviendo viejo, pero lo vi quedarse serio. Me miró de reojo y me dijo que no era al único que le estaban pasando cosas raras. Mencionó al Nacho del otro lado del arroyo, que había encontrado pisadas iguales alrededor del gallinero, y a una familia de más arriba a la que le estaban desapareciendo animales sin que se oyera ni un solo quejido en la noche. Al final, casi sin querer, soltó que desde que abrieron la brecha nueva hacia la mina abandonada, allá por la barranca profunda,
Se habían vuelto a ver luces y sombras donde antes no se veía nada. Volví al rancho con la cabeza llena de ideas que no me gustaban y esa misma noche empezó lo peor. Eran como las 11 cuando todo se quedó demasiado silencioso, los grillos se callaron, el viento se apagó y hasta el río, que siempre canta allá abajo, parecía que no corría. Tizoc se levantó de golpe con el lomo erizado y empezó a gruñir hacia la puerta. Yo me senté en la cama con el corazón acelerado. Fue entonces cuando escuché el primer silbido, largo, uniforme, clavado en el aire, venía del lado del maizal, luego otro, un poco más cerca, y después un tercero pegado a la ventana. Era el mismo silbido, como si fuera una sola cosa repitiéndose de distintos lados. Agarré la escopeta, me acerqué a la cortina y apenas levanté un poco la tela, alcancé a ver la silueta de alguien parado a mitad del patio, erguido, inmóvil, con la cara dirigida hacia la casa. Detrás, pegadas a la barda, se adivinaban otras figuras igual de quietas. No abrí la puerta, me quedé ahí parado con la escopeta en las manos, el dedo en el gatillo, pero sin valor para salir. Los silbidos se repitieron varias veces y después se fueron alejando. Cuando por fin salió el primer resplandor del día y me atreví a salir, encontré el patio lleno de pisadas de pies descalzos, marcadas alrededor de la casa formando un círculo casi perfecto, como si hubieran estado dando vueltas toda la noche sin cansarse. Busqué a Tizoc para que me acompañara a revisar el maizal. No respondió a mi llamado y nunca volví a verlo. No había sangre ni pelo ni nada, simplemente ya no estaba. Esa mañana me acordé de algo que llevaba años sin querer recordar. Cuando era morro, mi hermano Efraín y yo nos perdimos en el monte una tarde cazando con resortera. La neblina bajó de golpe y terminamos metidos en una cañada que nadie del pueblo usa. Ahí encontramos un claro donde no crecía nada, ni pasto ni arbustos, solo piedras colocadas en círculo y en medio un montón de velas derretidas y trapos negros. En cuanto salimos de ahí, el viejo Pancho, que en paz descanse, nos dijo que sí queríamos llegar a viejos jamás volviéramos a ese sitio ni habláramos de lo que vimos. Por muchos años le hice caso, pero ahora sabía que las pisadas venían justo de ese rumbo, de la misma cañada. Como ya no podía dormir y la cabeza me estaba matando, fui a ver a doña Teodora, la curandera que vive a la orilla del pueblo en una casita de adobe llena de imágenes y plantas secas colgadas en racimos. Le conté lo que estaba pasando, sin adornos. Ella me escuchó seria, sin interrumpirme. Al final me dijo que en estos montes hay lugares donde la gente entra viva y sale distinta, que algunos no vuelven nunca y otros regresan después de muchos años, caminando despacio, con la mirada fija, y se quedan rondando las casas de quienes fueron su familia. Según ella, cuando una de esas cosas se fija en uno no hay oraciones ni remedio que la detenga, lo único que se puede hacer es irse antes de que crucen la puerta. Yo no quería dejar el rancho. Esa tierra fue de mi padre y de mi abuelo. Aquí nacieron mis hijos. Aquí enterré a Efraín después del derrumbe que se lo llevó hace más de 20 años. No me cabía en la cabeza abandonar todo por unas pisadas y unas figuras en la oscuridad, así que me aferré. Pasé varias noches con la escopeta cargada, la lámpara encendida y el radio puesto para hacer bulto. Cada vez que el silbido sonaba afuera me decía a mí mismo que era el viento, que eran muchachos borrachos jugando, que cualquier cosa tenía más sentido que aceptar lo que doña Teodora me había dicho. Sin embargo, cada noche las pisadas estaban más cerca de las puertas y las ventanas y empecé a notar algo todavía peor. Entre las sombras que se formaban en el patio me parecía distinguir rostros conocidos, gente que llevaba años en el panteón. La noche que me quebró llegó sin tormenta ni anuncio. El cielo estaba claro y la luna alumbraba suficiente como para ver hasta la cerca del potrero. Yo ya me estaba quedando dormido cuando escuché algo diferente. No era silbido, eran pasos pesados, lentos, aplastando la grava del patio, varios al mismo tiempo. Levanté la cabeza y supe que estaban más cerca que nunca. Esta vez no hubo silencio de monte, al contrario, sentí que todo el campo estaba despierto pero contenía el aliento. Me levanté. Tomé la escopeta, apagué la lámpara para ver mejor hacia afuera y me asomé muy despacio por la rendija de la cortina. Lo que vi se me clavó en la mente. Frente a la casa, alineadas como si estuvieran formadas, había al menos 10 figuras altas, delgadas, con la ropa pegada al cuerpo como si siguiera húmeda. Todas miraban directo hacia la puerta. En medio de ellas reconocí la cara de Efraín, o algo que traía su cara encima. Tenía la misma cicatriz junto a la ceja, la misma manera de inclinar la
cabeza, pero sus ojos no parecían de persona. Quise gritar su nombre pero no pude, sentí un peso horrible en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Las figuras no hablaban, no se movían, solo estaban ahí. Me dio la impresión de que esperaban a que yo diera el primer paso, que fuera yo quien abriera. En un momento todos levantaron el brazo derecho al mismo tiempo y lo dejaron caer despacio, como si marcaran un tiempo que solo ellos conocían. Me quedé pegado a la pared, sudando frío, con la escopeta aferrada sin atreverme a disparar. No sé cuánto duró, parecía eterno. De vez en cuando el viento traía un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y algo viejo, rancio, que no supe reconocer pero que me hizo pensar en tumbas removidas. De pronto, igual que habían llegado, se fueron. Escuché los pasos alejándose hacia el monte. Poco después empezaron a cantar otra vez los grillos y un gallo cantó a lo lejos. Me quedé sentado en la silla, temblando, sin dormir, esperando a que amaneciera. Cuando por fin la luz empezó a colarse por las rendijas de la puerta salí con el corazón golpeándome las sienes. No vi a nadie, pero alrededor de la casa, bien marcado en la tierra húmeda, había un círculo de pisadas de pies descalzos, como si hubieran estado dando vueltas y vueltas alrededor mío toda la noche. Frente a la puerta, justo donde uno se para abrir, habían dejado algo clavado en el suelo. Era el machete viejo de mi padre, el mismo que habíamos enterrado con él en el panteón muchos años atrás, oxidado, pero con la misma empuñadura de madera quebrada que yo conocía de memoria. Ese fue el momento en que entendí que lo que estaba rondando mi casa ya no era simple espanto de monte, que habían cruzado una línea que yo no podía tolerar. Guardé lo que pude en un par de costales, unos documentos, algo de ropa, la foto de mis padres y de mis hijos, el dinero que tenía escondido en una lata. Todo lo demás lo dejé, los animales, las herramientas, los recuerdos. Ni siquiera tuve valor de pasar por el cementerio. Subí a la camioneta con la sensación de que alguien estaba sentado en la caja mirando hacia la casa y arranqué sin voltear atrás. Mientras bajaba por la brecha tuve la certeza de que en la orilla del camino, entre los árboles, iban caminando a la par de mí esas figuras, acompañando mi salida. Ahora vivo en una casa pequeña cerca de la plaza del pueblo, trabajo por jornal en las parcelas de otros, ya no tengo tierras ni ganado, pero todas las noches reviso 3 veces la puerta y no salgo cuando oscurece. La gente dice que el rancho está abandonado, que la maleza ya se comió los corrales y que solo se ve la silueta de la casa recortada contra el cerro. Algunos choferes que pasan en la madrugada por la carretera alta juran que, a la altura de mi antiguo ejido, se alcanzan a ver, allá arriba, sobre la barranca, varias figuras paradas en fila, como espantapájaros demasiado altos que no se mueven aunque sople el viento. Yo prefiero no subir a comprobarlo, porque siento que, si los vuelvo a ver de frente, van a reconocerme y esta vez no se van a quedar parados afuera. Así que si alguna vez manejas de noche por estas tierras y sientes que en la orilla del camino alguien camina a tu ritmo, sin hacer ruido, no te detengas. No mires hacia el monte, porque hay cosas que cuando ya saben tu nombre no te sueltan aunque creas que te fuiste muy lejos. La vereda que se tragaba a la gente. Me llamo Aurelio Martínez y soy campesino de toda la vida. Nací y crecí en un rancho en lo alto de la Sierra de Guerrero, en un ejido que se llama Las Piedras Silenciosas. Ahí arriba el aire siempre huele a pino mojado y a tierra revuelta. La neblina baja sin avisar y se mete en el monte como si buscara meterse a las casas. Desde que tengo memoria siembro maíz y frijol, cuido unas pocas vacas flacas y un cafetal pequeño en la parte baja. Mi casa está en la última lomita antes de que empiece el monte cerrado. Más allá ya no hay luz eléctrica ni señal de teléfono, solo cerros y barrancas donde el silencio pesa. Poco a poco la gente del ejido fue bajando al valle, se cansaron del frío, de los truenos cerca, de la soledad. Yo me quedé. Uno se acostumbra al trabajo y al silencio igual que al dolor. La historia que voy a contar empezó una tarde de finales de lluvia. El suelo seguía blando y las nubes se atoraban todavía en las cumbres. Subí como siempre a revisar las cercas del potrero de arriba. Llevaba el machete, una lámpara pequeña en la bolsa y sal para el ganado.
Iba por el camino de costumbre, el que abrimos a golpes de filo desde muchos años atrás, cuando todavía vivía mi padre, cuando vi algo que no debía estar ahí. Del camino principal se desprendía una vereda nueva, delgada, que se internaba hacia un lado del monte donde nunca hubo paso. No era una simple marca de agua o de animales. Estaba bien trazada, la tierra apisonada por pisadas recientes, los bordes limpios. Me detuve un buen rato. Algo en esa vereda no cuadraba. Alrededor se oía el monte normal, grillos, pájaros, hojas moviéndose. Pero del lado por donde se metía la vereda no se oía nada, como si del otro lado el ruido se acabara. Me dije que seguro algún vecino había abierto atajo hacia otra parcela. Sin embargo, allá arriba todos nos conocemos y nadie había mencionado nada. Seguí mi camino, pero al alejarme sentí que la mirada del monte se me pegaba en la espalda. Esa noche, en la casa, me costó dormir. Desde la cama escuché, allá arriba, un rumor apagado, como de mucha gente caminando junta. No eran pasos de ganado ni carreras de venado. Sonaba a suelas sobre tierra húmeda, avanzando con ritmo parejo. A ratos se detenían y se oían murmullos, palabras que llegaban rotas, sin sentido. Salí con la lámpara. La noche estaba cerrada. Alumbré hacia el potrero y solo vi neblina gruesa, moviéndose despacio entre los troncos. Los pasos siguieron un momento más, luego se fueron apagando como si se hundieran en la tierra. Volví a la cama, pero el sueño no llegó. En mi cabeza se repetía la imagen de la vereda nueva y de ese lado del monte donde nada sonaba. Al día siguiente subí temprano decidido a revisar. La vereda seguía ahí, más marcada que el día anterior. La tierra estaba uniforme, sin huellas claras, como si muchos pies hubieran pasado, pero ninguno hubiera querido dejar marca. Me agaché a tocar el suelo. Estaba frío, más que el resto del terreno, húmedo como si nunca le diera el sol. Pensé en ir por alguien del ejido, pero en el fondo sabía que nadie subiría conmigo. Caminé unos pasos hacia adentro. El aire cambió de golpe. Antes olía a resina y a hierba fresca, dentro de la vereda olía a cuarto cerrado, a ropa guardada demasiado tiempo. No se oía ni un pájaro. Solo escuchaba mi respiración. Sentí que el silencio me tapaba la boca. Me regresé a prisa, con un peso en el pecho. No quise seguir más. Esa tarde que bajé al pueblo comenté lo de la vereda con el comisariado y con un vecino viejo. Apenas terminé de hablar, los dos se quedaron callados. El comisariado se acomodó el sombrero, bajó la voz y dijo que seguro eran gentes de paso, personas que cruzan la sierra por rutas que no conviene conocer. Que no me metiera, que siguiera en mis cosas. El vecino viejo no dijo nada. Solo me miró, palideció un poco y se persignó, cosa que nunca le había visto hacer. Desde esa noche los pasos se volvieron costumbre. Siempre empezaban cuando la neblina bajaba y tapaba el monte. Primero lejos, luego más cerca. A veces parecían rodear mi casa sin terminar de acercarse a la puerta. Otras se quedaban allá arriba, en la línea donde empieza el monte cerrado. En una ocasión, entre sueños, escuché mi nombre pronunciado despacio, como si alguien lo exhalara, pegado a la ventana. No abrí. Me quedé quieto hasta que amaneció. Pasaron varios días hasta que me cansé del miedo. Una mañana, después de dejar comida lista para los animales, decidí meterme de lleno en la vereda. Antes de hacerlo tiré al suelo un poco de aguardiente, como me enseñó mi abuela para pedir permiso al dueño del cerro. No dije gran cosa, apenas unas palabras en voz baja, pero sentí que algo escuchaba. Apenas crucé, el mundo conocido empezó a perder forma. No es que los árboles cambiaran de sitio, era la luz, que ya no era de mañana ni de tarde, sino de un tiempo sin hora. El aire estaba más espeso. Caminar costaba trabajo, como si subiera una cuesta muy empinada aunque el terreno se viera parejo. No había cantos, ni insectos, nada. Solo mis pasos sobre la tierra blanda. Caminé un buen rato. En cierto punto la vereda pasó junto a un barranco al que no me atrevía a asomarme.
Más adelante encontré algo tirado, una gorra de trabajo cubierta de lodo seco, con un nombre bordado. Era el nombre de un vecino que se había perdido años atrás, un muchacho que salió a ver sus vacas y nunca volvió. La gorra estaba fría, como si la hubieran dejado en un lugar donde nunca entra el sol. Se me doblaron las piernas. Me la guardé sin pensarlo mucho y seguí, aunque cada paso sentía que me alejaba de cualquier sitio que conociera. Entre las ramas a los lados del camino empecé a ver sombras. Eran siluetas de personas con sombrero y mochilas al hombro, caminando en dirección contraria a la mía, un poco más adentro del monte, sin usar la vereda. No distinguía sus rostros. Se movían sin ruido, solo notaba su paso por el ligero temblor de la maleza. Quise hablarles, pero la voz se me atoró. Entendí, sin que nadie me lo dijera, que si ellos volteaban a verme yo ya no regresaría al rancho. En algún momento, sin recordar haber dado la vuelta, me encontré de nuevo en el inicio, donde la vereda se desprende del camino principal. La luz era otra vez la de siempre. Me revisé las manos. La gorra ya no estaba. En el suelo, donde antes no había nada, vi un radio pequeño viejo, de pilas, lleno de óxido. Lo recogí por inercia y me bajé a la casa con un temblor que no se me quitó en todo el día. Esa noche, sin que yo lo tocara, el radio se encendió. Estaba sobre la mesa, apagado, sin pilas. De pronto empezó a salir un chisporroteo bajo, como de estática. Luego, entre el ruido, se colaron voces. Eran varias, se empalmaban. Alcancé a distinguir frases cortadas, que el camino se repetía, que no lograban bajar, que el monte cambiaba de lugar los puntos de referencia. Una voz, más clara que las otras, dijo algo que me heló la espalda: si nos oyen, no nos sigan. Golpeé el radio con la mano. Se cayó al suelo, pero el ruido siguió un momento más, ya no del aparato, sino del aire entero, como si la casa se hubiera vuelto la bocina. Al final todo se quedó en silencio. Solo entonces me di cuenta de que estaba sudando frío aunque la noche estaba helada. Al día siguiente subí con el comisariado. Le puse el radio en la mesa y le conté lo que había pasado. Me escuchó serio, sin interrumpir. Luego empujó el aparato lejos de sí y dijo que mucho antes ya se hablaba de un paso en la sierra que se abría y se cerraba cuando quería, una vereda que no existía todos los días, que se tragaba arrieros, macheteros y gente que se creía muy valiente. Nunca se encontraron cuerpos, dijo, pero cada cierto tiempo aparecían gorras, radios, mochilas, perfectos, como nuevos, donde no debía haber nada. Regresé al rancho con la decisión tomada. No volvería a meterme a esa vereda. Sin embargo, el monte no lo tomó bien. Esa misma noche los pasos ya no sonaron tan arriba, sino alrededor de mi casa. Podía seguirlos con el oído, daban vueltas al corral, se acercaban al fogón, se detenían un momento junto a mi ventana, seguían hacia la entrada y luego desaparecían, solo para volver a comenzar. No eran pasos de una sola persona. Eran muchos, pero todos caminaban con el mismo ritmo, como si obedecieran a un solo corazón. Poco tiempo después vendí lo que pude, dejé la milpa a cargo de un sobrino y bajé a vivir al pueblo. Allá hay luz en las calles, ruido de motores y gente a toda hora. Uno cree que con eso se le olvida el miedo del monte, pero no es así. Cada vez que subo al ejido para ver cómo anda la tierra, aunque solo me acerque a los linderos, siento la misma mirada pesada desde adentro de los cerros. La vereda sigue apareciendo. A veces está donde la vi por primera vez. Otras, dicen, se deja ver más arriba, casi pegada a la cumbre, o abajo, cerca del río. No todos la ven. Para algunos el camino es el mismo de siempre. Otros me han contado que han encontrado, junto a un trazo de tierra apisonada que no estaba ahí el día anterior, cosas que no son de la región, radios viejos, cantimploras, playeras de equipos desconocidos. Yo ya no me acerco. Pero por la noche, en el pueblo, cuando las luces se apagan y el ruido baja, a veces me despierta un sonido que no debería estar ahí, el rumor parejo de muchas pisadas sobre suelo húmedo, avanzando sin descansar. Viene de la dirección de la sierra.
y aunque me tape la cabeza con la cobija, escucho que cada vez suena un poco más cerca. El que aguardaba en la ladera. Me llamo Mateo Vargas y nací en la Sierra de Guerrero, entre barrancas y cerros panzudos de pino y encino. Siempre he trabajado la tierra. Mi vida completa se puede contar con surcos de maíz, hileras de frijol y el mismo camino de terracería que baja al pueblo, un camino que cuando llueve se vuelve puro lodo y silencio. Vivo, o vivía, en un rancho apartado, arriba de todos, donde la neblina se queda atorada en las copas de los árboles y el viento ulula como si trajera voces. Ahí crecí, ahí enterré a mis padres, ahí me quedé con mi esposa Julia y con mi hijo menor, Andrés. Los mayores se fueron al norte. Al final nos quedamos los tres, unos cuantos perros flacos y las vacas que alcanzábamos a mantener. En la sierra uno aprende a identificar sonidos sin pensarlo. El graznido del sopilote, el rebuzno de los burros del vecino, el silbido del aire cuando se mete entre las láminas del techo. Ese conocimiento te sostiene. Sabes cuando es un animal espantado, cuando es un desconocido acercándose, cuando es solo viento. Y por eso sé que aquello no era ninguna de esas cosas. Todo empezó el tiempo de lluvias. Las nubes se estrellaban contra los cerros y el trueno retumbaba por las noches. Recuerdo una madrugada en particular, cuando me despertó un silencio raro, pesado, como si el monte se hubiera quedado sin respiración. No cantaban grillos, no se oía el croar de las ranas en la barranca, ni siquiera el chasquido de las ramas. Solo silencio. Me senté en el catre y sentí que algo me miraba desde afuera. Me acerqué a la puerta y pegué el ojo a la rendija. La luna apenas se filtraba entre la neblina, pero alcanzaba para distinguir la ladera frente a la casa, la que sube hasta los encinos más viejos. Y ahí, junto al tronco más grande, lo vi. Una figura parada, más alta que cualquier cristiano que yo haya conocido, flaca y oscura, pegada al árbol como si fuera parte de él. No se movía, no caminaba, no hacía ruido. Solo estaba. Pensé que podía ser sombra, juego de la neblina, producto del desvelo. Me repetí eso mientras regresaba al catre, pero ya no dormí. Al amanecer salí con la excusa de revisar el ganado. El encino seguía ahí, la ladera igual de empinada, pero no había rastro de nada fuera de lo normal. Ni ramas rotas, ni huellas de botas, nada. Solo la tierra húmeda y el olor a hoja podrida. No le dije nada a Julia ese día. Uno se guarda ciertas cosas para no inquietar a la familia. Pero la siguiente noche volvió el mismo silencio y volvió la misma sensación de ojos clavados en mi espalda. Me acerqué otra vez a la puerta y ahí estaba, en el mismo lugar, pegado al encino, recto como poste. Ni siquiera el viento parecía moverlo. Esta vez tomé la lámpara de mano y la encendí, apuntando hacia arriba. La luz no llegó tan lejos, se quedó atorada en la neblina, pero noté algo que me heló la sangre. Los perros, que siempre ladraban cuando cualquier desconocido se acercaba, estaban agachados en un rincón del patio, el hocico pegado al suelo, temblando sin chistar. Les hablé en voz baja, ni siquiera movieron la cola. Ellos ya sabían lo que yo apenas empezaba a entender, eso que estaba en la ladera no era un hombre. Pasaron varios días con lo mismo. Al caer la noche empezaban los ruidos del monte, luego poco a poco se apagaban, hasta que quedábamos solo nosotros y el silencio. Yo me asomaba y lo veía, siempre en el mismo sitio, siempre erguido junto al encino. A veces me parecía distinguir algo parecido a hombros encorvados, otras un tronco más ancho de lo normal. Nunca una cara. Nunca una mano. Solo un bulto negro, rígido, mirando hacia la casa. Cuando por fin bajé al pueblo a comprar sal y azúcar, me animé a contárselo a don Roque, un vecino viejo que llevaba toda la vida subiendo y bajando cerros en busca de ganado perdido. Me escuchó sin interrumpir, con la mirada metida en su vaso de café. Al terminar, soltó despacio, como quien no quiere soltar demasiado. En esos cerros hay cosas que no cruzan la barranca si uno no les abre la puerta, dijo.
mientras se quede allá arriba, aguanta. El problema es cuando la ladera se les queda chica. Quise preguntarle más, pero ya no habló del tema. Solo me recomendó, igual que a un niño, que tirara ceniza alrededor de la casa para ver si algo se acercaba en la noche. Yo me reí para adentro, pero al regresar al rancho lo hice. Al caer la tarde esparcí ceniza frente a la puerta, en el pasillo que lleva al corral y en la vereda que sube a la ladera. Esa noche el silencio llegó más temprano. Ni siquiera habían apagado las cigarras cuando todo quedó tieso. Otra vez la sensación de ser observado, de que cada paso que daba dentro de la casa se escuchaba afuera con claridad. Andrés dormía con la boca abierta, ajeno a todo. Julia rezaba quedito, sin saber bien por qué. Me acerqué a la puerta con el corazón encabritado. Lo vi, como siempre, junto al encino. Pero algo había cambiado. Ya no estaba pegado al tronco, ahora lo separaba un trecho. Era como si se hubiera desprendido un poco de la ladera, como si sus piernas hubieran encontrado fuerza. No avanzaba, pero ya no era parte del árbol. Me eché para atrás, cerré la tranca y pasé la noche escuchando los quejidos del viento y el golpeteo de mi propia sangre en las sienes. Al amanecer revisé la ceniza. La de la vereda hacia la ladera estaba intacta. La del corral, igual. Pero la ceniza frente a la puerta tenía marcas raras, como arrastres largos, curvas profundísimas que ni un animal ni una persona podrían dejar. No eran pasos, no eran pezuñas, no eran garras. Eran como trazos de algo que se arrastra sin levantar el cuerpo, algo que se estira y se encoge. Julia vio las marcas y se le fue el color del rostro. No hizo preguntas, solo se persignó y comenzó a empacar ropa en una bolsa vieja. Dijo que mejor nos bajáramos unos días con su hermana al pueblo. Yo, terco, dije que no, que el maíz necesitaba cuidado, que las vacas no se podían quedar solas. Entonces, como si el monte quisiera decidir por nosotros, comenzaron a pasar otras cosas. Una tarde encontré una de las vacas tirada de lado, los ojos abiertos, el cuerpo entero temblando. No tenía heridas, no le faltaba carne, pero la lengua colgaba lívida, como si se la hubieran chupado por dentro. El animal me miraba como pidiéndome algo que yo no podía darle. Murió sin mugir, sin patalear. La tierra alrededor estaba lisa, sin marcas. Otra noche, al regresar del potrero, vi que alguien había colgado en el alambre frente a la casa un manojo de ramas secas entrelazadas, formando una especie de figura. 2 palitos cruzados para los brazos, uno más largo para el cuerpo, otro para la cabeza. Nada del otro mundo, pero lo preocupante fue el lugar. Nadie sube tan arriba sin que se nos avise, sin que los perros ladren, sin que se oiga. Y esa tarde no se oyó nada. Desde entonces, Andrés empezó a hablar dormido. Murmuraba cosas que no alcanzábamos a entender, como si contestara a una voz que solo él escuchaba. Una madrugada lo encontré parado frente a la ventana, con la mano apoyada en el marco, mirando hacia la ladera. Le pregunté qué hacía. Me está llamando, papá, dijo sin apartar la vista. Dice que allá está mi abuelo. Mi padre murió años atrás, rodeado de familia, sin misterio alguno. Andrés casi no lo conoció. No tenía forma de recordar su voz, y aún así decía que lo oía desde el cerro, que le prometía flores y agua fresca si subía a jugar con él. Esa misma mañana bajé a ver de nuevo a don Roque. Al oír lo del niño, se puso pálido. Me contó que en la sierra hay presencias que no pueden pasar solas al llano, que necesitan que alguien las invite, que les abra la puerta nombrándolas o siguiéndolas. Dijo que muchas veces usaban la voz de los muertos queridos para engañarnos, que el peligro no era que se quedaran en la ladera, sino que alguien de la casa subiera a su encuentro. No lo deje subir, me advirtió. Si él cruza primero, ya no hay marcha atrás. Regresé al rancho con esa frase retumbando en la cabeza. Esa tarde amarré mejor la puerta, acerqué el catre de Andrés al nuestro y dejé el machete junto a mi mano. La lluvia comenzó a caer entrada la noche,
primero en gotas gruesas, luego en cortinas densas que no dejaban ver ni el patio. Los perros se escondieron bajo la mesa. El techo goteaba en varios puntos. En medio del repiqueteo de la lluvia, de pronto, el silencio. Otra vez. Ni un solo sonido más que nuestras respiraciones. Después, algo que cayó sobre la lámina, pesado, como un cuerpo que se deja caer sin miedo a lastimarse. La estructura vibró. Julia me apretó el brazo. Yo contuve el aire. Se escucharon pasos lentos, arrastrados, recorriendo el techo. Cada movimiento hacía que las gotas en los bordes vibraran. Luego, el sonido comenzó a bajar por la pared, como si algo se deslizara pegado al adobe, buscando la puerta, buscando una grieta. El machete pesaba en mi mano, pero yo me sentía más liviano que nunca, como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. Entonces la voz. No era la de mi padre. No era la de un vecino. Era algo roto, ahogado, como si saliera de una garganta llena de barro. Ábreme, Mateo. La escuché clarito, junto a la puerta, pegada a la rendija. Julia se tapó la boca con la mano para no gritar. Andrés se removió en el catre y murmuró en sueños, como si alguien le contestara desde afuera. No respondí. No me moví. Solo recé en silencio, sin palabras aprendidas, nada más pidiendo que aquello pasara de largo. La voz volvió, más baja, casi un resuello. Solo vengo por el pequeño. Tú ya tuviste bastante. En ese instante sentí que algo se arrastraba frente a la puerta, como buscando dónde meterse. Las tablas crujieron, se escuchó un chillido leve del alambre del corral, y luego nada. La lluvia regresó de golpe, con toda su fuerza, ahogando cualquier otro ruido. Al amanecer abrí la puerta. Frente a la casa, donde la ceniza se había mezclado con el agua, había trazos largos, profundos, como si algo hubiera pegado la cara al suelo y se hubiera desplazado sobre él. Al lado de esos surcos encontré otra figura hecha de ramas, más grande que la anterior, con un palito pequeño atado del brazo, como si representara a un adulto llevando a un niño. Ese mismo día bajamos al pueblo. No hubo discusión. Dejé el ganado al cuidado de un pariente, trancamos la puerta del rancho y nos fuimos con una muda de ropa y lo puesto. Llevamos meses viviendo abajo, en una casa prestada. Andrés ya no se levanta en la noche. Julia ha recuperado algo de color. Yo, en cambio, no he vuelto a dormir de corrido. A veces, cuando el cielo está despejado y el sol pega de frente a la sierra, alcanzo a ver desde el pueblo la ladera donde estaba mi rancho. Entre las manchas oscuras de los árboles hay un punto que no cambia, una sombra que no se mueve con el viento, que parece seguir mirando hacia abajo. Se diría que es un tronco seco, un pedazo de roca, una mancha sin importancia. Eso se dicen todos, menos yo. Porque conozco ese silencio que le rodea. Sé que no se ha ido. Solo está esperando que alguien vuelva a abrirle la puerta de la ladera hacia la casa. Y mientras lo siga sintiendo ahí arriba, vigilando, sé que por más lejos que me vaya, nunca voy a volver a dormir como antes. La casa vendida con deuda. En 2018 me mudé con Anabel a un pueblo de la sierra entre Concordia y San Ignacio, Sinaloa. Yo había conseguido una plaza como maestro de telesecundaria y ella, enfermera en el centro de salud. Nos alcanzó para comprar una casa antigua junto al camino viejo, una construcción de adobe con techo de teja, patio con naranjos y una bodega al fondo. El dueño la soltó barata porque decía que ya no quería broncas con lo que traía a la casa. Pensé que hablaba de goteras y grietas. Firmamos en la notaría del municipio y nos entregaron las llaves en una bolsa de plástico. El comisario nos dio la bienvenida y los vecinos ofrecieron tamales. Todo parecía sencillo, como antes de que la vida se descarrile sin avisar. Las primeras 2 semanas fueron un respiro.
Dormíamos con las ventanas abiertas y despertábamos con el olor a pan que salía de la panadería de la esquina. Arreglé una puerta, pinté el zaguán, barrí las hojas. Anabel compró macetas y puso una mesa junto a la ventana. Los domingos hacíamos carne asada y escuchábamos la radio. En las tardes, los niños jugaban lotería en la banqueta y el campanario marcaba la hora. Nada raro. Nada que pudiera presagiar lo que vino. Un jueves de junio me quedé en casa. La noche anterior había cenado con los compañeros del plantel y amanecí con náusea y dolor de cabeza. Llamé a la dirección para decir que no iría y traté de dormir. A mediodía bajé a la cocina por agua, comí un pan duro con café y subí otra vez. Encendí una película con el volumen bajo. La casa estaba en silencio y la luz entraba pareja por la ventana. Fue entonces cuando escuché frenos afuera, un chillido breve que no correspondía a los coches viejos del pueblo. Me asomé. Una camioneta blanca, sin placas, quedó atravesada frente a nuestro portón. Bajaron 4 hombres. Traían gorras, lentes oscuros y radios. Uno pateó la reja como si fuera suya. El ruido me punzó la sien. Pensé que eran inspectores o gente buscando al vecino. Me equivoqué. Golpearon la puerta con la palma abierta y luego con el hombro. Subí el pasador de la recámara y me acerqué cauteloso, mirando por la rendija. No quería abrir. El que parecía el jefe empujó el timbre y habló sin levantar demasiado la voz, como quien ya decidió todo. Sabes a lo que venimos. No hagas pendejadas. Entrega lo que dejó el otro. Yo no entendí. Me quedé quieto, intentando ordenar una respuesta. Dije desde adentro que no conocía a nadie y que ahí vivíamos nosotros, nuevos propietarios, que si había un error podían aclararlo en la comandancia. Al escuchar comandancia el tipo rió y señaló la ventana del pasillo con el mentón. Uno de los suyos caminó hacia allá. No vi más porque la madera vibró y la chapa cedió. El primero entró directo, el segundo revisó la sala, el tercero bajó la palanca de la luz como si conociera la casa y el cuarto se quedó cuidando la puerta. No gritaron. Se movían con prisa y con costumbre. Fui para atrás, crucé la recámara y presioné el celular con las manos torpes. Marqué al 911. Expliqué la dirección, mencioné la calle y el camino viejo, escuché preguntas y apenas pude responder. Me temblaba la voz, me ardían los ojos. Colgué cuando sentí pasos en el pasillo. El hombre que entró primero me miró como si estuviera viendo a alguien que le mintió muchas veces. Dijo que no venían por nosotros, que les entregara las cosas, que no querían problemas. Repetí que no sabía nada, que acabábamos de llegar, que teníamos papeles. Él revisó con la mirada el buró y la pared. Preguntó por un cuarto con azulejo verde. Le dije que no había. Caminó hasta el baño y tocó los muros como buscando un compartimento. El segundo empezó a levantar cajones. El tercero abrió la alacena y metió la mano detrás de las latas. Nombre y apodo del antiguo dueño salieron varias veces, como si decirlo abriera puertas. Alguien en la calle tiró cohetes, señal de fiesta o de aviso, nunca supe. Un perro ladró sin parar. A lo lejos sonó una sirena, primero opaca, luego más clara. El que estaba en la entrada gritó ya, y los 4 se movieron sincronizados. Corrieron hacia la camioneta y se fueron dejando una nube de polvo que se mezcló con el olor a metal y sudor dentro de la casa. Cerré la puerta con el seguro que aún funcionaba y me quedé recargado en la pared, oyendo mi propio corazón como si no fuera mío. La patrulla llegó 5 minutos después. 2 municipales bajaron con chalecos sin planchar. Preguntaron y revisaron. Me pidieron mi nombre, el de Anabel, la fecha de compra, la notaría. Yo temblaba. Les conté lo del cuarto verde y el azulejo y los cohetes. Uno dijo que alcanzaron a ver la camioneta a 2 cuadras. La siguieron.
La detuvieron a la salida, rumbo al río. Encontraron radios, un arma, cinta y una libreta con números. Me pidieron que fuera a la comandancia. Fui. No tenía opción. Declaré con la camisa pegada al cuerpo y las manos heladas. Esa tarde me dijeron lo que en el pueblo ya sabían y a mí nadie me dijo al cerrar el trato. El propietario anterior operaba la casa como bodega de paso. Entraban paquetes de noche y salían antes del amanecer, todo por el patio y la bodega, sin hacer ruido. Unos meses antes se había ido sin despedirse, dejando cuentas pendientes. Lo buscaron, no lo hallaron. Alguien dijo que se cambió de nombre y se cruzó al norte. Alguien más dijo que no. Lo que nos tocó a nosotros fue su sombra. Regresé con los policías para que levantaran huellas. Anabel llegó de la clínica y me encontró sentado en el escalón. Le conté sin adorno. Ella me abrazó fuerte y luego se puso a recoger los frascos que tiraron. Esa noche encendimos todas las luces y no pudimos dormir. Cada ruido de la calle, cada moto, cada puerta, era un recordatorio. Al día siguiente, el comisario vino con café y pan. Dijo que entendía si queríamos irnos, que la casa traía historia, que a veces las paredes guardan lo que uno no quiere. Intentamos quedarnos. Tapé la ventana rota, cambié la chapa, reforcé la reja. En el patio, junto al naranjo, encontré una losa floja. Debajo había un paquete de periódicos viejos y una bolsa de plástico con piedras para dar peso. Nada más. Aún así, la idea de que alguien pudiera buscar eso de madrugada se me metió en la cabeza como una astilla. Empecé a despertar a la misma hora, poco antes del primer gallo. Me sentaba en la cama, escuchando, con el teléfono en la mano. Anabel decía que me estaba enfermando. Una tarde, la patrulla dio otra vuelta y nos dijeron que los 4 estaban detenidos mientras investigaban, que sus radios tenían frecuencias de gente pesada, que lo mejor era no hablar de más. Las visitas de los vecinos disminuyeron. En la tienda nos veían con cautela. En la escuela yo seguía dando clase, pero las manos me sudaban cuando sonaba un motor frente al plantel. Un domingo, mientras la misa se alargaba, Anabel me dijo que no valía la pena jugar a que nada pasó. Que buscáramos otro lugar y vendiéramos aunque perdiéramos dinero. Un mes después, firmamos de nuevo. El nuevo comprador prefirió no escuchar los detalles. Entregué las llaves en la misma bolsa de plástico. Esa noche dormimos en casa de un amigo en Mazatlán. El ruido del malecón me arrulló y al mismo tiempo me mantuvo alerta. Soñé con la puerta vibrando y con pasos recorriendo el pasillo. Me desperté con la boca seca, mirando el techo como si allí estuviera la respuesta. A veces pienso que lo peor no fue el día en que entraron, sino lo que se quedó pegado en nosotros. Uno aprende a vivir con ciertas pérdidas, pero el miedo a que alguien regrese por algo que no es tuyo perfora todo. Hoy, cuando paso por un pueblo y veo una casa vieja con patio grande y bodega al fondo, me pregunto qué deudas ajenas guarda. Y si la persona que vive allí sabe que a veces la historia de un lugar no la cuentan los viejos, sino los que llegan pateando la puerta, convencidos de que todavía hay algo escondido. Porque para algunos, la casa de uno no es hogar, es inventario. Y el inventario, tarde o temprano, lo vienen a reclamar. Reunión sin gente. Crecí en la sierra de Zongolica, Veracruz, en un pueblo de calles empinadas, perros flacos y el olor a leña saliendo de las cocinas. De niño me aprendí los apodos de todos y los atajos entre milpas. Para nosotros la diversión era simple, bajar al río, subir al cerro o meternos donde no debíamos. En 1997, a mis 17, lo que más nos llamaba era el beneficio de Café San Matías, un monstruo de ladrillo porfiriano a la orilla de la barranca.
Cerró a finales de los 80, decían que por un pleito con los dueños y por accidentes que nadie quiso investigar. También se decía que por las noches se oían pláticas adentro, como de asamblea eterna. Éramos 3 los tercos, Lalo, Chepe y yo. Otros dijeron que irían y al final se echaron para atrás. Nosotros fuimos un sábado de julio, cuando el calor no deja dormir y los grillos no paran. Llegamos caminando con lámparas baratas y una cuerda por si había que bajar a algún nivel inundado. El portón estaba caído y la maleza ya se había comido la rampa de carga. Adentro olía a humedad vieja y a pulpa de café reseca. Las paredes tenían recortes de periódicos pegados con cinta amarilla, los números de producción, los turnos, las listas de la cooperativa. Avanzamos como si supiéramos lo que hacíamos, pero el lugar era un laberinto. Pasillos largos, salones con tolvas oxidadas, escaleras que crujían. Subimos hasta el cuarto del reloj, una oficina alta con ventanas por todos lados y la vista de todo el valle. Allí marcaba la 1 de la mañana en mi reloj de pulsera y el pueblo estaba apagado, apenas alguna vela en la capilla. Fue entonces cuando oímos las voces. No eran gritos ni lamentos. Eran conversaciones en voz baja, varias, superpuestas. Venían de abajo, del segundo nivel. Lalo me miró con los ojos abiertos. Pensamos en la policía, en el velador, en algún rondín municipal. Vimos luz subir por las escaleras, no era un reflejo, era el andar de lámparas de mano. Se veían franjas de claridad moviéndose por las grietas del piso. No teníamos dónde escondernos. La madera se movía con cualquier paso y el corazón se nos iba a salir. De golpe, la luz desapareció, como si alguien la hubiera cubierto con la palma. Las voces siguieron, un murmullo firme, organizado. Nos quedamos un rato clavados en el mismo sitio, respirando por la nariz para no hacer ruido. Si fueran policías ya estaríamos escuchando órdenes, pensé. Si fuera el velador, ya habría chiflado. Nos convencimos de que eran nuestros amigos, los que se arrepintieron a última hora y que habían venido a asustarnos. Decidimos adelantarnos. Bajamos de puntitas las escaleras. Las voces se oían más claras al fondo del pasillo, en la sala grande de secado. Sonaban a gente discutiendo cifras, nombres, como quien pasa lista y pone acuerdos. Recordé a mi papá en las asambleas de cafetaleros, esa cadencia de nombrar y responder. Llegamos a la puerta, nos miramos los 3 y entramos de golpe con un grito tonto que se nos murió a mitad. La sala estaba vacía. El piso cubierto de polvo, marcas de zancadas viejas, un par de costales rotos, el riel del carro de granos detenido en medio. No había lámparas, no había nadie. Las voces se cortaron como si hubieran cerrado una llave. El silencio nos pesó al cuello. Se escuchó una gota cayendo en algún lado, la madera cediendo muy despacio, nuestros pasos que no querían moverse. Chepe me apretó el hombro. No dije nada. Nada tenía sentido. Decidimos salir sin correr, como si no quisiéramos enseñarle la espalda a algo. El pasillo se sentía más largo que antes. Pasamos frente a la caldera y vi una cadena moverse sola, apenas, como si la brisa viniera de dentro y no de afuera. En una esquina, un gafete con el nombre Mateo colgaba de un clavo. Lalo susurró que vámonos, y fue la única palabra de toda la noche que recuerdo con claridad. Yo pensé en el reloj del cuarto alto y en la gente que, alguna vez, trabajó allí de madrugada para sacar el café al amanecer. Al tocar la calle el aire tibio nos pegó en la cara y nos echamos a reír, esa risa que no es alegría sino defensa. Caminamos rápido hacia el centro y, ya bajo la luz amarilla de un poste, dejamos de reír. Nadie quiso volver a mencionar la sala grande. Esa madrugada no dormí. Al día siguiente ayudé a mi madre a lavar ropa y, cuando el sol estaba en lo alto, fui a la tienda de don Melitón. Él había trabajado en el beneficio hasta el cierre. Mientras pesaba piloncillo,
Me dijo sin mirarme que la última noche hubo junta. Que cortaron la energía a media lista. Que 3 capataces no salieron en la foto del final porque nunca bajaron. A veces, en la madrugada, pasan lista otra vez, dijo. No lo dijo para asustarme. Lo dijo como quien comenta el clima. Pasaron los años. Me fui a Orizaba a trabajar de ayudante en un taller, regresaba los fines de semana. Cada vez que pasaba frente al beneficio evitaba mirar hacia adentro. El lugar se volvió punto de reunión para borrachos y chismosos. En 2019 empezaron a tumbarlo para hacer bodegas. La primera tarde de máquina se juntó medio pueblo. Yo me quedé al borde del camino, con los brazos cruzados. El operador de la retroexcavadora pegó contra el muro de la sala grande y el ladrillo se abrió como paleta seca. Salió una nube de polvo y papeles. Entre tobillos y pedazos de madera cayó una carpeta azul. Un trabajador la recogió y le gritó al ingeniero. Yo me acerqué lo que pude. Alcancé a ver hojas con nombres y fechas. Había columnas con marcas a lápiz y al final de la última hoja, 3 líneas sin firma. El ingeniero se molestó por la gente metida y ordenó que siguieran. La máquina volvió a pegar y un riel se vino abajo con un golpe sordo. No escuché voces, no ese día. Pero al caer la tarde, cuando la sombra de la barranca entró al terreno, los perros de las casas cercanas dejaron de ladrar a la misma hora, como si alguien hubiera dado una señal. Me fui con un peso conocido en el estómago. En la noche soñé que me llamaban por mi nombre y respondía sin querer. Desde entonces, la explanada donde estuvo el beneficio parece cualquier lote con grava y charcos. Hay tráileres estacionados y un vigilante que fuma en su silla. A veces paso en la madrugada manejando la camioneta del taller para entregar piezas en Córdoba. Siempre a la 1:10, más o menos, me llega la tentación de detenerme y apagar el motor. No lo hago. Sé que no es imaginación. Sé lo que oímos esa vez, conversaciones completas, el ritmo de acuerdos que se repiten, la costumbre de una comunidad que no pudo cerrar su última acta. Si me preguntan qué fue, contesto con lo único que me alcanza, un lugar que se negó a quedarse solo. Nunca conocimos los nombres de quienes hablaban, ni sabremos si los que faltaron en la lista eran los mismos que buscaban su firma. Tampoco quiero comprobarlo. El día que derribaron la sala, la tierra recibió los ladrillos sin hacer ruido. No hubo nada espectacular, nada para la televisión. Solo polvo, papeles volando, y la certeza íntima de que hay sitios que no se vacían aunque les quiten el techo. A veces, cuando el insomnio se me monta en el pecho, abro la ventana y miro hacia la barranca. No espero ver luces, ni figuras. Solo escucho el pueblo y sus ruidos de siempre. Y, de cuando en cuando, en una calle sin tránsito, a la misma hora de aquella noche, se alcanza a oír el rumor organizado de gente que está de acuerdo y en desacuerdo, que pasa lista y repite apellidos. Me tapo hasta la frente y recuerdo la sala vacía. Lo entendí a los 17 y no se me ha olvidado, hay reuniones que nadie convoca y, sin embargo, comienzan puntuales.